tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Tenemos dos temas para hoy, nada más que dos temas. Vamos a desarrollar dos temas y totalmente diferenciados unos de otros, pero que están directamente relacionados con la economía, ¿no? Usted sabe que ya llegaron a Salta los 300 millones de dólares que se tomaron en el exterior con bonos de la provincia. La plata ya está depositada en el Banco Macro. Quiere decir que ahora está a disponibilidad tanto del gobierno provincial como de los intendentes y también diputados y senadores que tendrían que supervisar esa situación. Le digo que ante esto hay un problema mayúsculo ya político. ¿Por qué? Porque los intendentes no quieren ser auditados por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y si usted me pregunta, ¿y usted qué piensa, Peña? Y yo le digo, bueno, tiene un poco de razón, porque hace 8 años atrás, 9 años atrás, el gobernador de la provincia le dio una total autonomía a los intendentes, diciéndole, señores, ahí va el dinero, manéjenlo ustedes. Ahora, ¿por qué? Caprichosamente la legislatura, digo yo tal vez caprichosamente la legislatura, hace una ley donde dice que con este crédito se tienen que formar comisiones dentro de la Cámara de Diputados, o sea, en la legislatura, para controlar y ver con los intendentes qué es lo que se hace en cada lugar. Los intendentes realmente se pusieron en pie de guerra. El gobernador, la única forma que podía resolverlo era él, ¿no? Y hablando, ¿cómo podría ser en la Argentina? Un asado. El asado debe estar comenzando a esta hora y seguramente mañana vamos a tener novedades del mismo, ¿no? Así que hoy asado en Finca Las Costas, en el gobernador de la provincia y los intendentes para ver cómo salen de esta situación política complicada hoy para Juan Manuel Urtubey. ¿Qué pasa? Juan Manuel Urtubey hoy ya no le puede decir a los intendentes, bueno, mire muchachos, ustedes van a tener que hacer esto, porque si ustedes no lo hacen, vamos a tener problemas cuando tengan que renovar su mandato, porque yo a ustedes no lo voy a llevar con la lista que voy. ¿Por qué? Porque Juan Manuel Urtubey ya no va en ninguna lista y vence su mandato dentro de 3 años y o se va a la candidatura de presidente de la Nación o tiene otro destino político. Pero ya los intendentes, cada uno está jugando su propia política. Por lo tanto, ¿por qué los intendentes deberían hoy decirle que sí a los diputados y a los senadores que puedan supervisar las obras que ellos van a hacer? No quieren saber nada. Ese es uno de los primeros conflictos que enfrenta realmente la legislatura con lo que está pasando en el día de hoy. El otro problema es el gas. El gas. ¿Qué quiere que le diga? Mire, hace 40 días atrás, 45 días atrás, se hicieron presentaciones en el juzgado del doctor Medina. Ya hay resoluciones por parte de La Plata, salió resolución el día de hoy, con la paralización de los aumentos. Ya hay en Córdoba, donde le dice, señores, hay que retrotraer todo al 31 del mes de marzo, pagar las facturas exactamente igual a lo que se pagó al 31 de marzo. De ahí en adelante tenemos 3 meses para ver y resolver la situación de fondo. Y Jujuy, una situación similar. El fallo del doctor Medina creo que dejó más dudas que certezas. Es un fallo que tiene casi 17 páginas, donde no se entendió muy bien qué es lo que quiere decir, por lo menos así con la gente que estuvimos hablando, lo han expresado. Estamos hablando, por ejemplo, a gente de FEDECATUR, que es una organización a nivel nacional, que tiene su presidencia acá en Salta. Estuvimos con el doctor Paganetti, que es otro de los hombres que ha hecho la presentación al doctor Medina. Estamos hablando del defensor del pueblo, estamos hablando de Nicolás Centeno. O sea, gente que dice, no, pero esto no tiene nada que ver con lo que nosotros pedimos. ¿Por qué? ¿Qué se interpretó? Perdón, le digo algo, ¿no? En este momento está reunida la gente de Tucumán de Gasnor para darle una interpretación al fallo, a ver qué es lo que tienen que facturar. ¿Por qué? Porque el doctor Medina dice, en su fallo, que tienen que volver al 31 de marzo, pero aceptando el 400% y que la empresa no vaya a facturar más allá del 400%, que nadie lo había pedido eso. ¿Esto qué significaría, en buen romance? Que la factura que usted tiene, si Gasnor realmente le facturó con el 400%, usted la tiene que pagar. La pueda pagar o no la pueda pagar, la tiene que pagar. Lo que dice el juez es que, mientras tanto, no pague. Sí, pero la va a seguir debiendo. O sea, el tema de fondo estaba más allá de esto, estaba en el 400%, una cifra totalmente arbitraria por parte del gobierno nacional, y además sin una audiencia pública. O sea, no se cumplieron ni siquiera los requisitos de poder decir, señor, esto es lo que marca la ley para poder hacer un aumento. Entonces, a usted, a mí, a todos, nos metió la mano en el bolsillo con el gas, es nada más ni nada menos que el 400% de un día para el otro. Nadie dijo hasta ahora que sea una barbaridad lo que vale el gas o no. El tema es si lo pueden pagar o no. Y el tema es no haberle avisado con tiempo de que las tarifas iban a aumentar y que iban a aumentar de una forma progresiva de acuerdo a lo que va aumentando el salario de la gente.
Ahora usted me va a decir, ¿y por qué no hay manifestaciones públicas con esto? Y porque esto toca a la clase media. Esto no toca a la gente que tiene menos ingresos, porque esa gente o no tiene gas natural o está subvencionada por el Estado. Por lo tanto, ese problema no lo tiene. El problema lo tiene la clase media, que es el que tiene el gas y es el que no va a pararse en una esquina a hacer una manifestación, por lo menos en nuestra capital o en nuestra provincia. Son los temas que vamos a debatir en el día de hoy. Por lo tanto, le digo, no se lo pierda, vamos a hablar de dos temas. La autonomía municipal, por un lado. La plata que llega, que ya está en el Banco Macro, nada más ni nada menos que 300 millones de dólares. ¿Cuál es la diferencia de este crédito al crédito de la reparación histórica? Que la plata venía en dólares y había que cambiarla automáticamente, porque así decía la ley, a moneda nacional. Ahí el gobierno dice que perdió cualquier cantidad de plata. Y debe ser verdad. Por eso dice que no se ejecutaron la cantidad de obras que no se ejecutaron, faltan 80 obras. Este crédito, según lo manifestó el propio ministro Gomesa, que estuvo con nosotros la semana pasada, dijo, esto viene en dólares y nosotros podemos ir sacando los dólares en la medida que los necesitemos. Por lo tanto, tiene una estabilidad un poco mayor que la que tenía el crédito anterior. Pero los intendentes quieren manejar ellos su plata, sobre todo el de capital. ¿Usted se imagina que en la capital el gobierno provincial va a manejar casi 80 millones de pesos, de dólares, perdón, y la municipalidad va a manejar 1 millón, 2 millones de dólares nada más? La capital con 600.000 habitantes. ¿Usted se imagina cómo está el intendente? Bueno, imagínenselo. Lo vamos a hablar en la noche de hoy. Espérenos un minuto nada más y ya estamos con ustedes. Auspician este programa las siguientes empresas: Frigorífico Bermejo, Banco Macro, Luzal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique, Tienda San Juan y Transporte Marcilese. Bueno, ya estamos nuevamente. ¿Qué tema difícil? Les digo, es un tema difícil de tratar el tema del gas, ¿no? Porque hoy las versiones que están saliendo a nivel nacional de un lado y del otro, uno no tiene ninguna certeza de que algo va a seguir funcionando bien o por lo menos con un criterio unificado. El gobierno nacional está hablando de la posibilidad de un per saltum. Per saltum significaría esto que el gobierno pide que pase directamente todo a la Corte lo tendría, me imagino, que aprobar y las provincias ya quedan con los fallos que tienen. Directamente no tendría ninguna fuerza legal y tendría que resolverlo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y lo que ellos resuelvan se tendría que aplicar a nivel nacional. ¿Cómo lo va, doctor Centeno? Bien. ¿Bien? Sí, un poco mejor que lo que estábamos ayer ya. ¿Sí? Buscando, como usted bien hizo la introducción, viendo cuáles son los alcances verdaderos de este fallo. ¿No lo entendieron todavía o no? ¿O sí? No, en realidad lo que pasa es que mientras más uno lo lee, más dudas nos quedan. Entonces esto se había presentado una aclaratoria ahora para que nos diga, si bien, como usted bien lo decía, comenzamos con una suspensión de la aplicación de estas resoluciones que produjeron este tarifazo. Sí. Y después termina diciendo que ordenándole la refacturación a la empresa distribuidora, pero dentro del límite del 400%. Sí, es confuso, ¿no? Es muy confuso por un lado. Acaba 2 párrafos anteriores. Dice que había suspendido la aplicación de estas resoluciones y ahora nos está hablando del 400% de qué. La verdad que deja más dudas que certeza. Entonces, en ese sentido, fue lo que se presentó hoy, un pedido de aclaratoria que nos diga, bueno, si se va a refacturar, ¿con qué cuadro tarifario se va a refacturar? Y después ya se le había denunciado con anterioridad también a Medina que esta trampa del 400% que no era aplicable para las provincias que no fueran patagónicas, porque eso fue el remedio que hizo el gobierno nacional para las provincias patagónicas, que cuando fueron los gobernadores a decirle esto es impagable, le dijeron, bueno, le ponemos un tope del 400%, pero ellos tenían un cuadro tarifario que venía del año 2005,
O sea, estaban pagando el gas más caro que ellos pagaban, eran casi 18 centavos precio final del metro cúbico. Y pasaron de 18 centavos a casi 3 pesos con 25. Cuando uno ve, ahí sí hay un 400%, un exceso del 400%. Y en el caso de cuando vamos a los usuarios salteños, a los fines prácticos de este tope del 400%, no le alcanza a nadie, porque no subió un 400% para el sector domiciliario. Otra cosita más que tampoco dice, habla de los usuarios y las subcategorías. Hay una categoría y al cual él hace mención en el escrito, diciendo, mire cómo subieron las boletas. Se acompañó de gente que tiene los pequeños grandes usuarios, que son, por ejemplo, una roticería, una panadería. Se lo menciona y se dice residencial y subcategoría. Bueno, queremos que también nos diga que el alcance también es para estas personas, porque se pidió para todos los usuarios sin discriminación. No es que hay simplemente para los usuarios residenciales, esto es inconstitucional, y para los otros usuarios es válido. Ahora, doctor Centeno, usted vio cómo se consiguió el 400% en la Patagonia, ¿no? O sea, el movimiento comenzó a hacerse a través del sector turístico, donde dijo, no, paren, tenemos que cortar la temporada turística porque nosotros ya tenemos medido los paquetes, esto es imposible poder aguantarlo, por lo tanto, Bariloche dice, basta, no puede abrir sus puertas. Y ahí lo agarra el intendente. Y del intendente pasa al gobernador. Y el gobernador dice, nosotros no vamos a pagar nada, y se puso al frente de la situación, y de 1.000 y pico que estaba previsto lo llevaron a 400, que dijeron, bueno, en esto negociemos. Ahora, esta situación no se dio en todo el país. O sea, no es un parámetro lo que pasa en la Patagonia con lo que pasa en Salta. Primero, yo creo que en Salta lo que deberíamos buscar es concretamente a las personas que en algún momento, ya sea diputados nacionales, senadores y el propio gobierno provincial, haya aceptado que esto es zona tropical y por eso la tarifa que se tiene. O sea, yo creo que ahí habría que empezar a meter presa gente por defraudación, ¿no es cierto?, a una ley, porque alguien dio el consentimiento de esto. Alguien, ¿no? Sí, esta resolución, la que estábamos hablando de la categorización, sí, y la que nos lleva a decir a nosotros, los salteños pagamos el gas más caro. Cuando uno va y lo explica, dice, no, pero tenemos el mismo precio de gas que la persona que vive en Buenos Aires. Sí, pero él para llegar al consumo, para pagar el gas más caro, tiene casi 1.700 metros cúbicos para llegar a pagar ese gas. Mientras que un salteño con 600 metros cúbicos, claro, ya estamos pagando el gas más caro. Entonces, en proporción, en volumen, cuando empezamos a hacer esta división, el gas en Salta es mucho más caro que lo que es a nivel nacional. Bueno, me es muy difícil a mí hacerle una nota, pero se llama Mario Ernesto Peña, yo se los presento. Este es el presidente de Fedecatur, es una organización turística que maneja las cámaras empresarias a nivel nacional. ¿Cómo andamos? Hola Mario, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, Fedecatur fue la primera presentación que se hizo en el Juzgado Federal del doctor Medina, creo, ¿no? Entiendo que sí. Nosotros, como bien vos hacías mención, arrancamos con esto desde Fedecatur cuando cerca del 20 de mayo la Cámara de Turismo de Bariloche fue la primera que presentó un recurso de amparo para su jurisdicción como Cámara de Turismo municipal. Allí fue como directivos de Fedecatur, analizamos el caso y dijimos y pensamos que si la Cámara de Turismo de Bariloche podría de alguna forma presentarse ante la justicia para representar la actividad turística de ese municipio, Fedecatur tendría las posibilidades de hacerlo a nivel nacional. Trabajamos muy rápidamente, en 4 o 5 días, con un estudio de abogados aquí en Salta, porque además el estatuto de Fedecatur le permite al presidente fijar su domicilio legal, con lo cual existía la posibilidad de hacerlo en Salta, y presentamos el 27 de mayo el recurso de amparo, que era un poco más amplio, lógicamente un poco más complejo que el de una ciudad o una provincia. No apuntaba tan solo al gas, sino apuntaba también a la energía, a la electricidad, porque creíamos que ambos son servicios públicos y en la Constitución dice claramente que cualquier cambio de tarifa a un servicio público debe pasar por una audiencia pública previa, con lo cual ahí ya veíamos como un primer principio de una medida del Gobierno Nacional que no estaba cumpliendo con algunos aspectos de la Constitución. Después, lógicamente, pasó lo que algunos gobernadores decidieron resolver la cuestión desde la política. Hubo una reunión en la Patagonia con distintos gobernadores, después se amplió unos días después a otros gobernadores también en Córdoba.
Porque al principio hablábamos del 1.500, del 2.000% de aumento, cuestiones que realmente para la actividad y para cualquiera hubiese sido. Si hoy estamos con estos problemas y con lo que está sucediendo en todo el país con un 400%, no nos queremos ni imaginar lo que hubiese sido la factura o los servicios en aquel momento con ese tipo de aumento. Y la verdad que el Estado Nacional se enteró y ha sido comunicado oficialmente de nuestro amparo a partir del 31 de mayo, todos los organismos nacionales. El juez nos pidió que contactáramos a cada uno de los organismos nacionales involucrados. Se les dio un plazo de tiempo legal, que son 8 días, o 3 días en realidad, más 8 por distancia lejana. Y la verdad que hasta el día de hoy nos han tratado de sacar de jurisdicción, nos han pedido requisitos, algunos que son realmente muy difíciles de cumplir en tiempo y forma para una medida de este tipo. Cuando uno recurre a un amparo, una medida cautelar, entiende de que hay algunos tipos de riesgos que ameritan algún tipo de solución inmediata, pero evidentemente hasta el momento no hemos tenido respuesta ni negativa ni positiva, ¿no? Claro, y todo esto quedó después reflejado con una presentación del intendente en el día de ayer a las 12 y a la 1 sorpresivamente salió el fallo. Que el fallo no es precisamente a lo que había presentado la Intendencia tampoco, porque eso recién entraba, era imposible. Quiere decir que el fallo, cuando sale directamente para lo que presenta esta entidad intermedia. Y el Consumidor en Acción. Consumidor en Acción. Sí, lo habíamos invitado al doctor Paganetti a estar con nosotros, no sé qué habrá pasado realmente. Bueno, pero de todas maneras sale a nombre de ellos, que sí que sale sobre el amparo sobre una situación. Bueno, sí. Pero esto no aclara nada, ¿no? No, como bien lo estábamos diciendo, no solamente no aclara nada, sino que aporta un poco a la confusión, es lo que estamos viendo. Ahora yo le hago una pregunta, Centeno. Usted sabe que el servicio del gas hasta el 31 de marzo, en la boleta del gobierno anterior, venía el gas, usted lo podía pagar, el gas nacional o el extranjero. ¿Sí? Bien, el extranjero, el que no lo quería pagar, no lo pagaba, iba a juicio. ¿Sí? Había juicio, hay juicios presentados. Sí, terminó con una resolución de la Corte Suprema en la cual después se hicieron gestiones que seguíamos, tanto la Defensoría del Pueblo de Salta como todas las defensorías, seguimos haciendo las gestiones y esto se logró en una consulta que se hizo, porque el tarifazo, hubo un momento donde nos invitaron a que participemos y que propongamos cómo se tenía que hacer esta readecuación tarifaria. En ese entendimiento, todas las defensorías hicimos un documento, el cual se le presentó también al Ministerio de Energía, en el cual establecía una forma escalonada de ir aumentando, en el entendimiento de que esto tendía a mejorar el servicio y realmente a obtener la provisión del servicio en épocas invernales. No sé en qué momento nos aparecieron y nos dijeron, señores, este es el cuadro tarifario, gracias por haber participado, por las sugerencias que nos dieron. Y bueno, lo único que quedó en la sugerencia, que era un problema básicamente de la provincia de Salta, porque los otros jueces habían fallado diciendo que no se facture directamente el tema del costo del gas importado. Entonces era un problema muy puntual, que era el problema nuestro, de los salteños. Se llegó en el entendimiento que si había en toda la República Argentina no tenían este problema y era una cuestión de Salta, los salteños tenían que seguir la misma suerte que habían seguido los otros consumidores. Se dejó de lado, hubo gente que pagaba solamente el consumo, que era justamente la opción esta que nos daba. Creo que eso ya terminó, se le dio de baja lo que era este fideicomiso que recaudaba para futuras importaciones de gas. Ahora, pero la pregunta es, ¿el 400% es en base al que pagaba el importado o al que no lo pagaba? El 400%, para ser claro, no se puede aplicar a las provincias del norte. Es inaplicable. O sea, esto fue parte de la confusión y de las idas y vueltas que tuvieron, una mala decisión en cuanto a la conformación de las tarifas, no solamente del gas, sino también de energética. Todo lo que fue la energía tuvo una mala génesis en cuanto a lo que fue las tarifas. Esto motivó que alguna gente nos pasa, dice, el 400% con respecto a qué factura es. Bueno, se dejó librado también que la interpretación la hiciera con respecto al mismo bimestre con igual consumo del año anterior. Es hasta difícil decirlo. Esta confusión, vemos que la gente pensaba, como también
salieron todos los gobernadores en ese momento, pusimos un tope del 400% y se habló, bueno, la factura no va a ser más del 400%, y se hablaba de cuánto era en términos no de metros cúbicos, no de precio del gas, sino de plata, cuánto nos iba a costar. O sea, si pagaba 100, iba a terminar pagando 400 más alguno que otro aditamento que eran los impuestos. Pero esto no fue así. Entonces, ahora, ustedes cuando hicieron la presentación el día de ayer, ¿ustedes qué le pedían concretamente al doctor Medina? nosotros lo que estábamos pidiendo era que deje sin efecto primero estas resoluciones, retrotraer la situación al cuadro tarifario anterior y de esa manera, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, que es, por supuesto, ahí lo estaba adelantando bien Mario, al decir que bueno, no hubo participación ciudadana en cuanto a la conformación de las tarifas. También había violaciones en cuanto a la información que se le daba al consumidor vía la dispersión. No había después estas modificaciones que se hicieron sobre los cuadros tarifarios, hacía que no tengamos un cuadro tarifario válido, porque se debían publicar cada uno de los cuadros tarifarios que, a medida que se iban modificando. Entonces, ante la inexistencia de los cuadros tarifarios, nosotros teníamos una situación que esto no puede continuar. Una pequeña cosa, acaba de salir un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones de La Plata. La Plata, cual, esta mañana, ¿sí? Sí, en la cual tiene un alcance nacional. ¿Pero y por qué tiene el de La Plata tiene alcance nacional? En estas cuestiones de las que son estas acciones colectivas, la legitimación de las asociaciones de consumidores, que en este caso es una asociación civil, igual que es el consumidor en acción, al estar inscrito en un registro nacional, puede garantizar, digamos, que el fallo que se emita tenga ese alcance nacional. Los jueces son reticentes en aceptar esta extrajurisdicción que le está dando, pero bueno, la plataforma de las acciones colectivas después del fallo de Alavi autoriza a los jueces al dictado de esto. ¿Y qué dice la reglamentación en La Plata? Declara la nulidad de las resoluciones 28 y 34, que son las que generan después las distintas, tanto en energía como en gas, que generan después los cuadros tarifarios que nos tiene tan preocupados a todos los argentinos. Quiere decir que entonces el gobierno nacional, de acuerdo a esta reglamentación, tendría que replantear todo de nuevo. Hoy en día tenemos el mismo cuadro tarifario que el anterior. Entonces hay que empezar a ver, estamos haciendo también con las distintas defensorías de la República Argentina, viendo cómo traemos y hacemos que se haga la aplicación de este fallo de alcance nacional para toda la República Argentina. Ahora, doctor Centeno, usted como defensor del pueblo, claro, nos defiende a todos, ¿no? Entonces la pregunta sería, y dígame, ¿y el que tiene la garrafa, el gas en domicilio, ese no tiene aumento, no? No, se estableció, digamos, lo que era la garrafa, lo que se pidió también fue que los centros de distribución, lo que pasa es que está regulado hasta el momento del centro de distribución. Después del centro de distribución hay un vacío legal que se pidió que se regule, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos en algunos barrios que almacenes venden la garrafa a 150 pesos cuando el precio oficial es 90 pesos. Cuando uno va a un centro de distribución, lo compra a 90 pesos, y si soy beneficiario de algún plan del gobierno, tengo una devolución también de 70 pesos, con lo cual la garrafa a mí me queda 20 pesos. Claro, pero eso la verdad que la instrumentación es tan difícil, parecería, que es lo que usted dice, lo están vendiendo a 150 pesos. ¿Y qué pasa con el gas de los taxis? O sea, el gas que usa un auto. Sí, con esto también tendría que retrotraerse también el precio, porque modifica también lo que es el precio de boca de pozo. La implicancia de este fallo de La Plata van mucho más allá de lo que son los consumidores de gas, el gas en redes, sino también que abarcaría también lo que son el GNC. ¿Y la famosa chancha amarilla o el camión amarillo ese que anda por ahí con gas? Lo que pasa es que ese es gas licuado de petróleo, tiene es propano. Es propano. Y ha sufrido aproximadamente desde enero a la fecha un 20% de aumento. Claro, y tiene otro tipo de regulación que queda ajeno a lo que es el gas de petróleo, digamos, que es el que viene por las redes. O sea, quiere decir que hasta ahora, a hoy, tendríamos que estar pagando, de acuerdo a lo que dice La Plata y este fallo a nivel nacional, tendríamos que estar pagando el gas al 31 de marzo de este año. Exactamente, se retrotraen todas las que Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer con esto que es el fallo del doctor Medina? Bueno, le vamos a poner en conocimiento.
No, el lunes le vamos a llevar la sentencia y deberá adecuarlo también a lo que establece también la Cámara Federal de Apelaciones. Deberá adecuarlo y también la cautelar tendrá que salir con dejar sin efecto las resoluciones que motivaron este tipo. También incluiría también en el caso de Fedecatur también el tema de la energía eléctrica, Tal cual. Por lo cual también debería primero pronunciarse sobre el fallo, decir un fallo y dar la cautelar que era justamente, lo presentó hace 45 días y todavía no tiene todavía ni el fallo de la cautelar. Ahora, entonces, ¿cómo quedaría la situación del per saltum o no per saltum a nivel nacional? El per saltum, sí, tendría, usted bien lo explicó, tendría implicancias en caso de que la Corte decida no aceptar y declarar que son válidos estas modificaciones, estas readecuaciones tarifarias. Hay un antecedente que es también una asociación civil con respecto a lo que era el ETOS, que es el organismo, el ente regulador del agua en Buenos Aires, en el cual declaró la invalidez del aumento tarifario sin la debida participación de la ciudadanía a través de la audiencia pública. Exacto. Este es un fallo de hace 5 años. Lo que puede pasar puede ser que dejen de lado esa jurisprudencia y tomen otra. A todo esto, en la parte del turismo, ¿no? Estamos hablando de Fedecatur. ¿Qué incidencia puede tener o puede haber tenido esto en las vacaciones de la gente? Porque la verdad que hoy estoy hablando en la radio con gente que está directamente relacionada, estamos hablando del que alquila vehículos, dice que bueno, la situación de junio fue desastrosa y julio se prevé que va a ser un mes que a lo mejor del 15 en adelante se empieza a trabajar un poquito, pero tampoco la ve como una cosa exitosa como la plantean algunos, que dice la hotelería llena un 80%, ¿no? Yo creo que eso es una cosa... Estamos ante situación complicada, lo que sí, lo peor que le puede pasar a la actividad turística es la incertidumbre en alguna variable económica que hace que la persona que tiene que tomar la decisión de salir o no de vacaciones. Y la verdad que ante esta nebulosa de saber si tengo que pagar una factura, si no la tengo que pagar, si pagaba 1.000 pesos y me llegaron 12.000, ¿de dónde saco los 11.000 que me faltaban? Y bueno, evidentemente todo eso afecta sin lugar a dudas a la actividad, más allá de lo que está afectando el hecho en particular de los aumentos, como ver cómo prospera o no prospera, porque evidentemente hay incertidumbre no tan solo en la persona que tiene que salir a viajar, sino en las propias empresas turísticas. Me llegó la factura, ¿qué hago con la factura? ¿La tengo que pagar? ¿No la tengo que pagar? En algunos casos de estructuras no muy grandes estamos hablando de que el aumento corresponde a más o menos un valor de entre 3 y 4 sueldos. Digo, para una empresa, de un momento al otro, recurrir a ese tipo de aumento de costo cuando la actividad turística se vende con mucho tiempo de anticipación. Hay turistas que están llegando hoy a la provincia que quizás se reservó y se pagó en el mes de febrero. Y la verdad que nadie tenía esperado un aumento tan significativo tanto de la energía eléctrica como del gas, con lo cual, bueno, siempre hablamos de esa pérdida de rentabilidad y con este tipo de medidas sin lugar a dudas se agudizan, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa a partir de mañana con este fallo de La Plata, cómo se va o no a nacionalizar esto y qué dicen los gobiernos provinciales, ¿no? Porque también juegan un papel importante los gobernadores. Yo lo que sé que a nivel gobierno lo que habían hecho era hablar con la gente de Gasnor, simplemente para decirle, les pedimos que no le corten el gas a nadie, el que no puede pagar, y Gasnor había dicho, bueno, está bien, lo vamos a ir llevando sin darle mucha publicidad al tema, porque realmente hay gente que no lo va a poder pagar, pero tampoco se lo van a cortar. Ahora, esto no es garantía de nada, porque también van a quedar debiendo. Por lo tanto, la incertidumbre que está haciendo vivir el gobierno nacional con esta situación a todos los ciudadanos es realmente complicada, ¿no? Innecesaria, además. Bueno, gracias. No, por favor, gracias. Gracias, doctor. Nos encontramos en un minuto, nada más hablando de 300 millones de dólares, nada más ni nada menos, que están depositados en el Banco Macro. Ya están ahí, llegaron el día de ayer. Ya volvemos. El futuro ya llegó. Frigorífico Bermejo presenta la primera carnicería virtual del país. Hacete fan de nuestra página en Facebook y disfruta los mejores cortes Campo Bermejo y ofertas de fiestas a un clic de Frigorífico Bermejo. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical. Tu derecho, tu defensa.
Ahora, desde tu celular, podés denunciar irregularidades de los comercios. Descargás la aplicación desde Play Store, buscanos como Consumidor Salta y la instalás en tu celular. Tomás una foto, identificás al proveedor, ubicás el local y contás la falta detectada. Si los precios no están exhibidos o hay diferencia cuando vas a pagar, si no tienen fecha de elaboración y vencimiento o difiere el precio cuando pagás con tarjetas y otras tantas irregularidades más, la registramos y realizamos el control. La misma te servirá de prueba al momento que formalices tu denuncia con nosotros. Trabajamos por tus derechos. Informate en el 0800-555-3332 o en España 1350. Defensa del Consumidor. Gobierno de la provincia de Salta. Para crecer en los negocios hay que estar en el lugar indicado y en el momento justo. Más de 430 sucursales en todo el país. Herramientas financieras, herramientas transaccionales, porque nunca es lo mismo crecer solo que crecer acompañado. Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca, siempre. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. Bueno, vamos a hablar de plata un poquito, ¿les parece bien? ¿Y de quién es la plata y quién la maneja? Bueno, la plata es nuestra, ¿no? En definitiva es del pueblo, porque la tenemos que pagar. Yo le hago una pregunta, ¿no? Usted no me va a poder decir la cantidad de años que tiene. Pero usted póngase a pensar cuántas veces pagamos nosotros los créditos ya, ¿no? En lo que hace a la deuda del Estado, o sea, la deuda que le pagamos a los fondos buitre, el Fondo Monetario Internacional, ¿cuántas habremos pagado los que tenemos alguna edad ya esa deuda? ¿Una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces? Tenemos que pagar después las deudas provinciales, ¿no? Esto está claro. Quiere decir que un chiquito que nace hoy, tiene 2 deudas, ¿sí? Le tiene que pagar la deuda que tomó Urtubey ahora, más la deuda que tomó ahora Macri para pagarle a los fondos buitre. O sea, los chicos nuestros realmente nacen endeudados, ¿no? García Salado, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, padre, ¿cómo anda? Efectivamente. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Ya nacen empeñados. Cada chico que nace, la partida es un momentito, firma acá, realmente, ¿no? Bueno, así es. ¿Cómo te va, Pablo? Es un gusto tenerte acá. Normalmente no podemos tenerte los días jueves porque estás en sesión en la Cámara de Diputados. Así es. Bueno, sí, como vos decías, los chicos nacen con la hipoteca bajo el Qué brazo. bárbaro, ¿no? Con una hipoteca bajo el brazo. Hipoteca pero no de una casa. No. Es una hipoteca de una del deuda. país. Del país, ¿no? Que se agrava. ¿Cómo andamos, Cuenca? Muy buenas noches. Bien. Bueno, parecería que la plata, como siempre, trae algunos problemas, ¿no? Cuando hay, cuando no hay, es porque no hay. En este caso, no hay mucha, pero algo hay. Y ese algo que hay que ver quién la maneja, ¿sí? Porque parece que la libertad, en algún momento el gobernador Urtubey le dio a los intendentes, ahora antes de irse, dice, bueno, muchachos, cerremos el cerco de nuevo y que empiecen a manejar diputados y senadores. ¿Esa puede ser la lectura política de esto? Es una ley muy incoherente, es una barbaridad. La ley de la legislatura. De la legislatura, totalmente incoherente. Primero porque el legislador tiene que cumplir su función, le corresponde, legisla, aprueba, y lo demás, aparte estaba explicitado, 20% de los municipios, para que los municipios puedan tener el manejo de eso. Bueno, dentro de la ley hay un párrafo aparte que tiene que tener su ligazón con la política, porque dirán... Me imagino, porque esto sí, no, ustedes quédense tranquilos, aprueben. ¿Quién habla así? Mi amigo Godoy. Quédense tranquilos, aprueben, dice. No se puede hablar de personas que están ausentes. Ustedes van a manejar también con los intendentes. No, pero no es así. Cada uno zapatero su zapato. Mario, mañana nosotros nos queremos sentar en el sillón de los legisladores a ver si tratamos de forma urgente una nueva ley de coparticipación. Uh-huh. Pero, ¿en qué va a quedar esto? Porque, en definitiva, hoy las cosas están planteadas de esa manera. El gobernador parecería que está un poco preocupado. La cena de esta noche tiene alguna relación con eso. Lo que no se sabe es cuál va a ser la respuesta. Lo sabremos seguramente el día de mañana. El intendente de la capital está montado en cólera, ¿no? Correcto. Sí. Así es. El intendente de la capital está en estos momentos en Tucumán.
Yo vi en representación de él esta noche a la cena. Y realmente está montado en cólera con justa razón, porque no se está respetando el famoso tema de las autonomías municipales, o sea, propiamente la Constitución. Yo con este simple ejemplo ya demuestro cuál es el espíritu de este tema. Yo estoy de acuerdo, como dice Mario Cuenca, que estamos hablando de política. Es decir, política es desarrollar, es hacer, es prestar un servicio a la comunidad. Estamos de acuerdo, pero la comunidad somos todos los habitantes de la provincia de Salta. Y tenemos que tener en cuenta que la afectación de estas partidas, de este 20% del cual estamos dando, quien lo tiene que manejar propiamente dicho es ¿quién? El municipio, el intendente, que es quien fue electo en forma directa por los vecinos y junto con el Consejo Deliberante. Son los que conocen la realidad del tema del municipio y son los que realmente proponen y tienen ya obras planificadas y planteadas en base a haber recorrido los distintos barrios y los sectores. Caso de Salta, muy sencillo. Estamos hablando de 20 representantes, hay 18 diputados, que son los que integrarían la comisión departamental, un senador 19, un representante del Ejecutivo 20. Y los diputados, teóricamente, que apoyan, digamos, al tema de la gestión de Gustavo Sanz, son 6. Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Quiénes son los que van a decidir el tema? Las obras las harían los diputados. Lo harían los diputados sin conocer la realidad de cada. Es una falta de respeto total. Yo quiero pensar en la buena intención del Ejecutivo Provincial. Realmente está preocupado por la forma en la cual se está pretendiendo elegir o hacer la distribución del tema de las obras. Y creo que tengo la esperanza de que exista algún cambio sobre la modalidad en la aceptación de cuáles son las obras que se van a hacer. Es decir, yo creo que cada municipio tendría que presentar realmente los proyectos de sus obras, ¿no es cierto?, discutir cuáles son los temas y punto, pero no decir el diputado que no conoce la realidad, decir esta obra sí y esta obra no. Pero perdón. Pero Mario, sí. te puedo hacer una acotación, Sí. Pero sabés que después del acuerdo, eso tiene que venir a la legislatura. Después la legislatura va a mandar al Ejecutivo. Es toda una barbaridad, pero la verdad... Pero perdón, cuando salió la aprobación del crédito, Sí. ¿no es que ya el Poder Ejecutivo tenía en su poder las necesidades que tenían cada uno de los intendentes para realizar obras? Yo me acuerdo que en este mismo programa lo estuvimos criticando a Leavi, me acuerdo. ¿Por qué? Bueno, porque Leavi tiene serios problemas de estructura en el pueblo y sin embargo lo que planteaba con ese dinero era hacer un estadio único y no tiene ni siquiera equipo de fútbol en Orán. Entonces uno dice, esto es una arbitrariedad, una locura, ¿no? Pero con esa base y con esa carpeta fuera que se fue a pedir el crédito, ¿no? Bueno, pero la provincia, si vos lees el tema del crédito, dice obras de infraestructura básica, obras viales, compra de maquinaria, no especifica nada. Nadie tenía especificado qué se iba a hacer. Primero, que el crédito era de 350 millones, va a 300 ahora, hay que hacer una nueva distribución de todo, pero nadie tenía especificado. Bueno, lo que se va a hacer es una reducción, ¿no? Sí. Ahora vos, Pablo, ¿no? Porque vos sos legislador, ¿sí? ¿Cómo ves lo ves como una intromisión de los legisladores hacia los intendentes o ves bien una ley de esas características? No, mira, acá nosotros vemos un problema, antes de este problema de discutir el reparto, digamos, de este crédito. Lo primero es que este endeudamiento que acaba de tomar la provincia a tasas completamente usurarias desmiente lo que ha dicho el gobernador y todos los legisladores salteños, a excepción mía, que fui el único que votó en contra del acuerdo con los fondos buitres, que ese acuerdo iba a significar el ingreso de créditos a bajas tasas de interés. Es decir que es claro, cuando yo decía lo de la hipoteca, es porque han hipotecado el país y acaban de hipotecar la provincia, que ha dolarizado su deuda, porque hoy la mayor parte de la deuda de la provincia ahora pasó a estar en dólares, se ha triplicado esa deuda, lo cual es un problema, porque si hay una devaluación, el gobierno recauda en pesos para pagar esa deuda. Por lo tanto, si hay una nueva devaluación, como ya está reclamando, por ejemplo, el ex gobernador de Misiones, hoy diputado, Maurice Clos, que se está pasando al oficialismo, dice, bueno, yo me paso, pero debería haber una devaluación, eso va a complicar mucho más la situación de la provincia. Y el acuerdo con los fondos buitres y este crédito que acaba de tomar la provincia, o estos bonos que acaba de emitir, ¿cuál es la garantía del pago? El ajuste en los municipios, el ajuste en la obra pública principalmente, que es la primera variable de ajuste que hemos visto en todo este periodo, que implica muchas fuentes de trabajo que se pierden y que se están perdiendo, y además no hay ninguna garantía tampoco de que eso se vaya a utilizar para hacer las obras. Ya tenemos la experiencia del Fondo de Reparación Histórica, donde la mitad de las obras no se hicieron.
donde se puede usar para gastos corrientes, o en el mejor de los casos, la obra pública que estaba ya planteada en el presupuesto se va a financiar con esto. En un caso, digamos, extraordinario sería eso, pero puede ocurrir incluso que ni siquiera se puedan hacer obras que además no pudieron ni siquiera armar una planilla de obras a la hora de aprobar la ley. O sea, vos más allá de estar viendo quién se lleva el dinero, a quién le corresponde manejarlo, estás en contra del crédito. Claro, bueno, nosotros votamos en contra de este nuevo endeudamiento. Nosotros creemos que hay que ir a buscar los recursos en sectores de la economía que se han enriquecido muchísimo en estos años, sectores exportadores, los sectores petroleros, mineros, y de allí sacar los recursos para resolver los problemas de la población y no este hipotecamiento de la provincia. Ahora, yo creo que todos somos conscientes de que el gobierno nacional, con las medidas que ha tomado, la provincia deja de recibir muchos recursos, ¿no? Se va a recibir mucho menos. Quiere decir que ya en el andamiaje de la provincia, en lo que hace a los municipios y al propio gobierno provincial, la cosa se va a poner complicada y va a estar muy ajustada. Quiere decir que ajuste viene seguro. O sea, lo vamos a ver en las próximas paritarias. Esto es casi con seguridad. Ahora, ¿cómo hacía la provincia para poder desarrollar una parte de trabajo que le permita a los ciudadanos poder tener dinero para ir a gastar? Porque si no se corta el circuito. Entonces, estos 300 millones de dólares, ¿vos creés que no sirven para nada? Si no, ¿con qué lo hacían? No, bueno, como te decía, ir a buscar a sectores de la economía muy grandes, por ejemplo, que han sido eximidos. Por ejemplo, se le levantaron las retenciones a los sectores del campo. Sí, pero se le levantaron ahora las retenciones. Bueno, pero por ejemplo, acá hubo grandes exenciones para grandes grupos de empresarios, mineros, petroleros, sectores exportadores del campo que no pagan impuestos provinciales. Entonces allí están los recursos para financiar un plan de obras públicas, que nosotros hemos planteado varios proyectos en ese sentido, obras públicas que permitan resolver los problemas de infraestructura y que además generarían puestos de trabajo. Nada de eso se hizo incluso cuando había mayores recursos que le ingresaban al Estado, que tuvo durante mucho tiempo un ingreso extraordinario de recursos que se despilfarraron, y hoy hay un déficit. Los ingresos de la provincia no alcanzan el 20% de lo que estaba presupuestado. Cuidado con esto. Sí, bueno, la coparticipación, 1.500 millones menos de la Nación, compensó con 500 millones que van a recibir del tema del ANSES, del acuerdo de los gobernadores con la Nación, pero después la recaudación de la provincia ha bajado. Coparticipación en sí en una masa global del 40% menos. ¿Eso le pasa a los municipios también? Claro, y con una inflación galopante, porque acá el tema central es la inflación. Acá se podrá conseguir la plata del mundo, pero si no frenamos la inflación, ¿cómo hacemos? Y además, una parte de la deuda de la provincia tiene como garantía la coparticipación federal y la regalía hidrocarburífera, que además están en caída con consecuencia de la parálisis de la producción de hidrocarburos. Bueno, todo esto implica este tarifazo del gas que estamos sufriendo, las paritarias a la baja, los despidos, todo eso es consecuencia del hipotecamiento del país, de la garantía de pago del acuerdo con los fondos buitres o de este nuevo endeudamiento de la provincia. Es un nuevo ajuste contra los trabajadores. El municipio de Capital, ¿cuál es la situación real? Económicamente, sí. Bueno, hoy ha bajado la recaudación a valores constantes. Desde el mes pasado bajó bastante considerablemente, por más que hemos estado con moratoria, ¿no es cierto?, que terminó ahora el tema del 4. Es una de las razones por la cual el intendente Sáenz está gestionando fondos en la Nación para hacer obras para que esto siga. Realmente... ¿Pero las obras serían créditos o plata que consigue con acuerdos políticos? Plata que consigue por acuerdos políticos, que es lo que está consiguiendo para los distintos barrios, ¿no es cierto?, que es lo que para Floresta. O sea, lo que pasa que es ir a... no, bueno, pero hablando en la calle, es ir a manguear a Buenos Aires. Correcto. Sí, con un presidente que ejecutó el 20% del presupuesto de la obra pública en 6 meses. Así que tenemos una subejecución del presupuesto nacional de obras públicas. Claro, acá lo que me dice Cuenca es razonable. Dice, entonces hay que cruzarse la vereda, o sea, hay que hacerse hay que hacerse de Cambiemos para poder conseguir una entrevista en Buenos Aires y poder solicitar fondos para un municipio. Gustavo Sáenz no cruzó la vereda, digamos, no. Sí, pero está dentro del acuerdo con Massa. Está dentro del acuerdo con Massa. Aparte hay un tema que es real. El gabinete que conformó Gustavo Sáenz
¿no es cierto?, las distintas fracciones que hemos conformado ese frente. Yo, por ejemplo, yo soy apoderado de Cambiemos en Salta. Sí. El partido nuestro, PPS, fue con el PRO por afuera del tema de las elecciones. ¿Y se sienten muy avergonzados o no? ¿Quién? Nosotros Sí. no. Ah, no. No. No, es una pregunta. No. No. Es una pregunta porque, bueno, a ver, cuando la gente... Lo que nosotros pregunta, esperamos sí, es que la promesa que ha hecho la Nación sí, con el Plan Belgrano, sí, con la se venida de la materialice. vicepresidenta a Pichanal y con todas estas cosas que están pasando, y que yo la verdad que es la primera vez en la historia que tanto un gobierno de la Nación viene tanto al interior. Ojalá que eso se pueda cristalizar, porque seguramente estas expectativas que han generado va a haber una desilusión muy grande si no pasa. Y si pasa, ¿cómo hacemos? Tenés un gobierno que está en una situación difícil y que no te contiene, y los intendentes no creo que duden en irse en el lugar donde viene la solución. El intendente quiere darle la solución a la gente de su pueblo. Ahora, ustedes hoy, las medidas que están tomando, ¿no? Ustedes, digo, el foro de intendentes, son medidas que no se habían visto anteriormente. Parece que se ha profundizado un poco la crisis, y también hay un tema en el medio que lo manifiestan algunos intendentes, ¿no? Dice, bueno, Urtubey puede estar arreglando con Macri, está todo muy lindo, pero Urtubey se va dentro de 3 años y nosotros nos quedamos acá y tenemos que seguir peleando por nuestros puestos de trabajo, que son los propios intendentes. Se tienen que ganar elecciones, los diputados tienen que seguir trabajando en política, y claro, el gobernador a lo mejor tiene una visión de que con esta situación a través del gobierno nacional a él le permite, o a la provincia le permitiría, estar un poquito mejor porque no la enfrentan, no es momento de enfrentarse, si el justicialismo es golpista, no es golpista, todo lo que se quiera hablar, pero la única verdad es la realidad, y esto lo decía Perón, ¿no? Claro, ¿cómo solucionamos los temas estructurales? Usted Claro. viene el crédito, pero no es solución al tema estructural, al gasto corriente. Entonces, ¿cómo haces con ese tipo de cosas? Ustedes no llegan a pagar el gasto corriente, Sí, los no, municipios. No. Aparte, te digo, hace meses gastaba 40.000 pesos en combustible, hoy el combustible gasto 100.000 pesos en combustible, es una locura. Aquí el tema inflacionario es terrorífico. Acá no va a haber plata que alcance si no se para ese tipo de cosas. Ahora, Cuenca, usted se imagina que si usted lo plantea esto, como intendente, imagínese si usted tiene una pyme, y usted imagínese lo que pasa en los que viven del sueldo, ¿no? O sea que en definitiva le viene un aumento de estas características, de todo lo que está pasando, y en definitiva en esto que viene ahora en el arreglo con el gobierno, yo no creo que pase un 15% lo que vaya a dar el gobierno de actualización, ya dio el 25%. No va a pasar el 40% ¿Cómo sostenemos anual. el 15% de esa paritaria nosotros, que no tenemos paritaria? No sé. Lo que arregla el gobierno lo tenemos que pagar en los municipios. ¿Y si usted cree La que los verdad gremios o alguien va a aceptar menos un 15%? No creo. Y el ajuste- Entonces estamos en un cuello el de ajuste botella. es inviable. Es decir, no hay forma de... No hay que ajustar. No, hay que ajustar a los grupos que en estos últimos 10 años Sí. se la han llevado en pala, como decía la expresidenta. Pero están en el ¿No es poder cierto? ellos. Los que se la llevaron están en el poder. Bueno, por eso, hay que de ahí... Es el tema. Bueno, ahí está el problema Sí. de construir una alternativa política que le disputa el poder a esa gente, que es lo que estamos Estuvieron haciendo con todos los nosotros. gobiernos, ese es el problema. Pero Claro, además sí. otra cosa, mira, Mario, en el medio de toda esta crisis, todos los bloques, el masismo, el PJ, salvo nosotros también, han aprobado una ley de blanqueo de capitales de empresarios que se llevaron 400.000 millones de dólares al exterior. Y van a poder blanquear prácticamente sin pagar impuestos. Ahora, acá el tema, ¿dónde está planteado? Porque en la clase de menos recursos, yo creo que no está tan fuertemente planteado como en la clase media. Yo creo que el problema lo está sufriendo más la clase media, que ve que se va para abajo. No tiene ninguna posibilidad de irse para arriba. O sea, lo que está viendo es que está perdiendo lo que ya había conseguido. El que no tenía nada, y a lo mejor va a seguir sin tener nada, ¿o no? También, porque ¿También? es decir, el que podía tener una changa hoy no la tiene, Sí. El que trabajaba en la obra pública o en obras incluso privadas ya no tiene ese puesto de trabajo. O sea, vos también que crees Hay- que llega abajo esto. Llega abajo la situación. Llega abajo y es- se va a sentir más. Claro que nosotros teníamos una clase media, yo no digo privilegiada, pero llegó un Acomodada. momento, era acomodada, pero ahora un sueldo normal de 10.000 pesos, ¿qué le puede alcanzar a la gente? Si le llega una factura de gas solamente 2.000 pesos. Y si tiene día 4 o 5 hijos... Estaba escuchando declaraciones de un hombre de la Unión Industrial que está actuando bastante activo, ¿no? En la parte política, o por lo menos en un enfrentamiento así con Macri, que es José Urtubey. Y Urtubey decía, no puede ser que pagando el gas y la luz te sea más caro que pagar el alquiler de una casa. Correcto.
Y eso es lo que está Estaban- pasando. estaban Ahora, haciendo, mire, yo Sí. le voy a dar un ejemplo. Recién venía escuchando un programa, no sé qué, y no viene el caso. Hablaban del último celular que había salido, que el S7, Sí. creo, de Samsung, que acá costaba 23 o 22 24 mil mil pesos. pesos. 22 Cuesta lo mil mismo pesos. comprarlo en Miami con el viaje incluido. Eran su lado, entonces. Sí. Así Vos va. te vas a Miami con el viaje incluido y lo compras por $700. Estamos todos locos. Bueno, pero es que Algo la está diferencia de pasando. eso es sencillamente los impuestos que se lleva el país. Sí, ¿no? ¿Y cómo puede ser un país con tantos impuestos de la forma que estemos? Claro, o sea, los precios son internacionales. O sea, acá se elevan los precios en función del impuesto. O sea, ¿cómo puede ser que se lleve un 90% del impuesto a un cigarrillo? O sea, pero bueno, en definitiva, la pregunta sería, bueno, señor, ¿y cómo se sale de esto? Yo creo que vos hace rato Sí. me preguntaba si yo me sentía bien o tenía vergüenza o no, digamos, un poco el tema. Era una ironía. No, ya sé que era una ironía. Digamos, yo creo que se están tomando medidas de fondo que habría que tomar. Quizás no coincido con la metodología, la forma que se están tomando este tema de medidas. Y sí coincido plenamente con Gustavo Sáenz, por eso estoy en el equipo con él, de que hay que destacar las cosas buenas, ¿no es cierto?, y ver y decir cuáles son las cosas malas. Yo uno de los temas que critico realmente de que el interior, que es totalmente distinto del tema de capital, no hay un conocimiento pleno de todo esto. Entonces se toma y se maneja todo quizás como que estuviéramos dentro de la General Paz, cuando la realidad, digamos, es otra. Lo que estás hablando de la clase, de la repercusión y de todo este tipo Bueno, de pero cosas. sin embargo, recién decía Cuenca que nunca se vio la presencia de tantos funcionarios nacionales como en este gobierno, por lo menos en la Perfecto. provincia de Salta. Eso Y es lo, un presidente nunca vino tantas veces como vino Macri. eso es lo Lo que no se termina de saber es a qué. Eso es lo que está destacando supuestamente, que es una persona que realmente quiere volcar la situación y quiere ver y tratar de solucionar todos los problemas que existen en el interior, sobre todo en el norte argentino, que es lo que él siempre destacó. Tal así que mañana está yendo a Tucumán. a Tilcara. Mañana es- Tiracuete. Sí, y el sábado hace el acto por el Tire plata, bicentenario nosotros con el rey de necesitamos- España. Está bien. Pero, claro, eso, Una eso vergüenza. Eso a ver, es terrorífico, un poco ¿no? vergonzoso, ¿no? Bueno, Sí, yo me el acabo de acuerdo enterar. con los fondos Me acabo de buitres enterar yo de eso. y este endeudamiento de la provincia son acuerdos completamente coloniales. Desde después de Venimos 200 hablar años. de Güemes, de semejante acto Exacto. de Güemes. Nosotros en Camposanto tuvimos el encuentro de Güemes y Pueyrredón. Se abrazaron las generaciones, la cuarta generación de Güemes y de Pueyrredón ahí en el fuerte de Cobo. Y bueno, Bueno, pero rey que de esto España más o acá. menos se veía venir. Después que viajó el ministro de Economía y le pidió disculpas a los españoles por lo que pasó con dos empresas privadas Sí, de los españoles, ya realmente, bueno, es como para pensar un poco. Por eso Correcto. te digo, da un poquito de vergüenza. Sí, por ahí, sí, ¿no? sí. Por eso, Este, las cosas que hay que criticar estoy totalmente de no acuerdo. sé, acá un día estuvo un señor sentado que trabaja en la legislatura, estábamos hablando de economía, y dijo, bueno, mire, lo único que se puede confirmar esto a nivel de mundial es una cosa. Dice, la Argentina está manejada por sus propios dueños. Es el único país que puede garantizar que los dueños de la Argentina están en el poder. Así que usted viene acá, que hace un negocio, tiene que hablar con los dueños de la Argentina. Porque realmente los capitales que vos decís están todos puestos dentro del gobierno nacional, Y estaban antes también. manejando Es decir, gobiernos. Manejando gobiernos, siempre lo estuvieron. Bajo distintas formas siempre lo estuvieron. ¿No es cierto? Entonces, bueno, nosotros apelamos a una lucha política para que gobiernen los que viven de su trabajo. Los Bueno, trabajadores. en definitiva, más allá del asado de esta noche, al cual con nosotros no somos ni intendentes, no estamos invitados, espero que lo puedan disfrutar, muchachos, que les vaya bien. esperemos que sea. Y vamos a ver en el día de mañana cuáles son las definiciones. Acá quedan dos cosas que puede hacer el gobernador esta noche, diciendo, muchachos, tenemos que conciliar, no vayamos al frente, o si no, pegar una bajada de línea donde hay que ver quién la sigue después, ¿no? Porque el foro de intendentes, representado por Cuenca, nunca había tomado una actitud como la que tomó. Ahora me hago una pregunta. Dentro del foro de intendentes, ¿está Gustavo Sáenz o no? Bueno, estuvo hablando con, Sí, con está, Mario Cuenca, el foro está, fue a votar todo, todavía. fue a Es votar parte, también. Es parte del foro de intendentes. O sea, ¿lo habrá votado era usted? Pero convencido que sí. Entonces usted me dice que usted lo representa a Gustavo Sáenz. Yo lo represento a Gustavo Sáenz, sí. Con el foro de Coincidimos en intendentes, muchas sí, cosas, sí, por el foro sí. Bueno, señores, mañana seguramente vamos a poder seguir ampliando de todo esto, ¿no? Ojalá que hay sean una cosa buenas. curiosa dentro del asado, ¿eh? Sí. Hay una cosa curiosa. José Urtubey va a estar en el asado. ¿Y a qué se debe? Y no sé, a lo mejor quisieron tener una gentileza con la Unión Industrial, no sé. ¿Puede ser? Bueno, yo tengo industrias en Camposanto, así que capaz Así que que, tiene algo de relación. Es para aprovechar. Señores, gracias por la atención de No, ustedes. por favor. Gracias, Mario, Nos muy amable. encontramos, Dios mediante, el martes en Sin Libreto. Gracias, muy buenas noches.